Muy buenas tardes, amada Iglesia. Estamos terminando nuestro culto de oración y damos muchas gracias a Dios por ello. Ahora nos vamos a acercar a la palabra del Señor para tener una reflexión juntos y poder así aprender aquello que Dios tiene hoy preparado para nosotros, para cada uno de nosotros, para su Iglesia. El texto que vamos a considerar es un texto muy conocido, está en Mateo 1:23. Dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Veis? Es un texto conocido. Dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Este nombre Emmanuel, como dice el mismo texto, que traducido es Dios con nosotros. Dios para nosotros. Ese Dios que se encarnó para darnos salvación y vida eterna. Aunque, como digo, estos textos se usan más en el periodo de Navidad, parece, pero no estamos todavía en Navidad. Sin embargo, siempre están para enseñarnos el acontecimiento más trascendental de la historia. El ángel anunció a José que el hijo de María había sido concebido por el Espíritu Santo. Por supuesto, esto revela una verdad muy importante acerca de Jesús, porque Él es ese Dios hecho hombre, ese Emmanuel, ese Dios para nosotros. Dios tomó, por lo tanto, las limitaciones humanas para poder vivir y morir y así obtener la salvación a todos aquellos que creen en Él, que hemos creído en Él. Si tú no has creído todavía en Jesucristo, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Jesús, que significa Salvador. Jesús vino a la tierra a salvarnos, porque nosotros no podíamos hacerlo. Nosotros no podíamos librarnos de las consecuencias del pecado, por buenos que queramos ser o hayamos sido, o pensemos que somos. No podemos eliminar la naturaleza pecaminosa presente en todos nosotros. Por tanto, solo Dios puede hacer ese cambio en nosotros. Jesús no vino para que la gente se salvara a sí mismo. No, Jesús vino para salvarnos del poder y del castigo del pecado. Demos gracias al Señor Jesucristo por haber muerto en la cruz por nuestros pecados, y luego pidámosle que Él tome el control de nuestra vida, esa vida nueva que empezaremos a vivir en ese momento que hemos creído y le hemos recibido en nuestro corazón. Por eso te decía que hoy es día de salvación para ti. Jesús iba a ser ese llamado Emmanuel, ese Dios con nosotros, como lo predijo el profeta Isaías en el capítulo 7 y versículo 14. Jesús era Dios en la carne. En otras palabras, Dios entre nosotros. Por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo está presente en la vida de cada uno de los que hemos creído en Él, de cada cristiano, de cada creyente. Quizás ni Isaías comprendió el significado de esa palabra Emmanuel en toda su magnitud. Fijémonos, el nacimiento de Jesús entra en la historia. El santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios, dice el Evangelio de Lucas. Jesucristo nació en este mundo, pero no procedía de este mundo. No surgió de la historia. Sin embargo, entró en la historia, entró en ella desde afuera. Jesucristo no es el mejor ser humano del que se pueda jactar la humanidad. Él es el ser que es el Dios Todopoderoso, del cual la raza humana no puede dar explicación alguna. Él no es un hombre que se hizo Dios, no. Fue ese Dios que se hizo hombre, que se encarnó, el Dios que se manifestó en carne humana, el que entró en ella desde afuera. Aunque su vida es la más alta y sublime, Él entró por la puerta más humilde. El nacimiento de nuestro Señor fue un advenimiento, la aparición de Dios
en forma humana. Su nacimiento en mí, su nacimiento en ti. ¿Cómo fue eso? Jesús vino para nacer en cada uno de nosotros. Jesús vino para entrar en nuestra vida. Como dice el apóstol San Pablo a los Gálatas, hijitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea en vosotros. Fíjate, Cristo sea en ti, Cristo sea en mí, Cristo sea en vosotros, en nosotros. El apóstol Pablo guió a muchas personas a Cristo y las ayudó a madurar espiritualmente. Quizá una razón de su éxito como padre espiritual fue el interés profundo que sintió por sus hijos espirituales. Comparó su dolor por la infidelidad de ellos y el dolor en el dolor del parto, como recordamos en los textos bíblicos. Debiéramos tener el mismo interés por aquellos para quienes somos de alguna manera padres espirituales. Así como nuestro Señor Jesucristo entró en la historia humana desde afuera, también debe entrar en nosotros. Si no tienes a Cristo en tu vida, hoy puedes recibirlo para que entre en ti. Dice el texto, os es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:7, este no es un mandamiento, sino es un hecho que se fundamenta en la autoridad del mismo Dios. La característica de ese nuevo nacimiento es que yo me rindo a Dios de una manera tan plena que el Señor Jesucristo se forma en mí. Leemos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estás crucificado también con Cristo? Dios manifestado en carne. Esto es totalmente posible para ti y para mí por medio de la redención del hombre a través del Señor Jesucristo. El cristiano, el creyente, unido por la fe a Cristo, en su muerte, esa muerte a la vida anterior. Y ahora resucitado a la vida nueva en Cristo. Dios te hace la invitación. Y Dios nos sigue haciendo la invitación a todos. La unión con Cristo es mediante el arrepentimiento y la fe exclusivamente en Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es exclusivamente en el Señor Jesucristo. Justificados significa ser declarados justos ante Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque sin embargo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer esas buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que estemos en ellas, en esas obras buenas de Dios. Recordemos que Jesús vino a la tierra y vino a salvarnos. Su nacimiento en la historia ha hecho posible que le conozcamos. Que le conozcamos y tengamos la oportunidad de que su nacimiento sea una realidad en mí. En ti, es el Señor de la Iglesia. En cada uno de nosotros debe ser esa realidad mediante la fe exclusivamente en Él. Como te decía antes, si no tienes al Señor Jesucristo en tu vida, recíbelo hoy. Hoy es día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y recíbelo en tu vida, en tu corazón, como tu único y suficiente Salvador personal. Quiera Dios que así sea. Quiera Dios que hoy te des cuenta la necesidad de Cristo en tu vida. Por tanto, pídele que nazca en ti. Y a ti, Iglesia,
Tú que ya has recibido a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador personal y ahora sabemos que Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, que somos la Iglesia. Vivamos confiados en esa fe, vivamos en esa nueva vida, en esa novedad de vida que es solamente en Él, en Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te damos muchas gracias por hacerte hombre, venir a este mundo, morir y darnos salvación y vida eterna. Y ahora el Señor Jesucristo entra en nuestra vida y toma el control de ella. Gracias, Señor, porque cuando tú fuiste al cielo, no nos dejaste huérfanos, sino que enviasteis al Espíritu Santo, el cual el Padre nos da, cuando hemos recibido por fe al Señor Jesucristo en nuestra vida. Te ruego, Dios mío, que hables al corazón de aquellos que no conocen todavía al Señor Jesús, que no lo han recibido, que ellos puedan entender el mensaje de salvación y de vida eterna y la oportunidad que les das para poder acercarse y pertenecer a tu familia como hijo, como hija tuyo. Todo esto te lo pido dándote muchas gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo y Salvador nuestro. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices. Pedimos que Dios nos bendiga también a todos juntos. Así pues, que pedimos que Dios sea en nosotros y para nosotros en todo momento. Así pues podéis ir en paz y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.